Vamos a ver ahora el impacto que tienen las noticias en los espectadores. Las noticias es lo que más he estudiado en este tema de los efectos psicosociales que tiene la exposición a determinados mensajes de las noticias. Vamos a ver qué capacidad y qué estrategias usan los medios de comunicación para influir hacia un determinado punto de una determinada manera a los espectadores cuando presentan las noticias. Es decir, qué efectos psicosociales a nivel de cognición de afecto, conductual y actitudes tiene la persona a la hora de consumir las noticias, porque uno abre el periódico, abre internet, cualquier periódico digital, y entonces empieza a leer lo que le dan. Bueno, pues ¿qué estrategias siguen los medios de comunicación para orientar estos efectos, este impacto? Que los hay bastantes. Aquí vamos a ver los dos principales que son los que más se han estudiado. El primero es agenda setting, se ha llamado la teoría de la agenda mediática, la agenda de los medios de comunicación. Es como el orden del día que tienen los medios de comunicación para servir las noticias al público. ¿Qué suele ocurrir según esta teoría? Que se ha demostrado muchísimas veces que la persona que consume las noticias de los medios de comunicación considera que aquellas noticias que tienen una mayor cobertura, un mayor impacto informativo, son los problemas más acuciantes que vive nuestra sociedad. O si hay algo sobre lo que habla todos los medios de comunicación, pues que este problema es súper urgente, porque están hablando todo el rato del mismo. ¿Qué efecto tiene esto? Pues en mí como espectador, como lector de medios digitales de noticias, lo que hago es interpretar que lo más importante que está ocurriendo hoy en día en la sociedad o en la actualidad es lo que me están contando y que hay otros temas, otros acontecimientos, otros problemas sociales que no me refieren, que no me reportan, que yo es que ni me entero, con lo cual esto no será tan importante. Hace mucho que no hablan de la guerra de no sé qué país, bueno, pues es que ya no será tan importante, ¿no? Ahora se habla un montonazo de la pandemia, pues es que esto es súper importante, verdaderamente que lo es. Pero hay otras épocas en el año que no hay a lo mejor acontecimientos tan graves a nivel social sanitario que todo el mundo habla de esto. Y nadie habla de lo otro. Y a mí me interesa lo otro y me cuesta encontrar la información. A lo largo de las campañas electorales es un clásico esto de la agenda. Es decir, de qué temas hablan los políticos. O, mejor dicho, qué temas son los que difunden y los que apoyan y los que dan cobertura a los medios de comunicación. Se ha demostrado un montón de veces que aquellos temas que durante una campaña electoral los medios de comunicación le dan muchísima cobertura son precisamente los temas que, por parte de los encuestados, reportan como que estos son los temas más importantes que tenemos que trabajar. ¿Qué hace esta teoría de la agenda? A ver, no dice que los periodistas son gente malvada y manipuladora y lo que quieren hacer es persuadir a los ciudadanos para sus propios intereses. La teoría de la agenda no dice que los medios de comunicación te digan lo que tienes que pensar, pero sí que te van a decir sobre qué tienes que pensar. Es decir, si nadie hablara del cambio climático, si no hubiera ninguna noticia sobre el cambio climático, de esto no se hablaría, aunque fuera un problema real. O si un medio de comunicación hablara de fútbol, pues el fútbol sería algo residual, más a nivel privado. Es decir, que al final uno habla en su entorno de conocidos, uno whatsappea o comparte noticias sobre lo que hay que comentar, que es lo que me ofrecen en los medios digitales normalmente, que es donde más se consumen noticias. Pero esto vale para todos los medios, o sea, no es que haya unos medios con una ideología política concreta que hacen esto y otros no. Es cierto que lo que pueden hacer es tratar el mismo tema de forma muy diversa, muy diferente, con intereses partidistas, que esto lo veremos luego. Pero está claro que tú, en el momento en el que hablas de esto, a mí me parece que es más importante que otras cosas. Entonces no me dicen, insisto, lo que tengo que pensar de algo, porque para eso iré a leer las noticias en los periódicos que son afines a mi ideología. Pero sin duda voy a hablar de este tema y no de otros, que a lo mejor precisamente son más importantes que este que me presentan. ¿Quiere decir esto que entonces qué pasa? ¿Hemos vuelto a lo de la bala mágica? Que el espectador o la audiencia es una masa informe sin criterio, que somos totalmente grises, no tenemos capacidad de respuesta ni de criterio propio para buscar lo que nos interesa. No, porque la teoría de la agenda setting lo que ha estudiado precisamente son los procesos psicológicos que subyacen a este efecto que tiene, que se ha visto normalmente que son dos, que es la necesidad de orientación. Cuando hay un tema que para mí es importante y no está muy claro, hay mucha incertidumbre y de este tema se habla muchísimo, voy a necesitar que me lo sirvan masticado. Cuando la necesidad de orientación entonces es muy alta, por ejemplo, cuando empezó la pandemia del coronavirus, un montón de lagunas que nadie sabía, que no se sabía ni cómo se contagiaba, ni qué incidencia tenía, ni qué ocurría, había un consumo compulsivo de noticias constantemente, cada minuto refrescabas la página a ver si contaban esto que está pasando. Entonces, cuando la necesidad de orientación es muy alta, la incidencia de la agenda setting en el público es mucho mayor. Y luego el segundo efecto que sostiene esta teoría se da por el efecto priming, que os sonará. Este heurístico de disponibilidad o de accesibilidad que hace, que me permite, cuando yo tengo que elaborar un juicio, un criterio, tomar una decisión, lo que hago es elegirlo sobre la primera información que me viene a la cabeza. No hago un argumentario súper sólido, cuidado, sino que digo, elefante fucsia en Dinamarca, ¿os acordáis?
Por eso, ¿por qué hablo de este tema? Porque todo el mundo está hablando de él, lo tengo a la primera mano. En cuanto abro internet es que Google ya me lo pone, ¿no? Entonces, es como estos temas están constantemente siendo bombardeados a la opinión pública, para mí este tema es muy accesible. Entonces, si tengo que hablar con algo de alguien en el metro, en el bar o en el ascensor, hablaré lo primero que me viene a la cabeza, que casualmente es lo mismo que le viene a la cabeza al otro, porque estamos todos expuestos casi a la misma información. Claro, pregunta enorme. Hoy en día, con la cantidad de medios digitales que hay, la diversidad brutal que hay de acceso a la información a través de distintas fuentes, medios, dispositivos, esto de la agenda setting ha perdido fuerza, porque antaño había 3-4 periódicos nacionales y solo podías acceder a la información a través de estos medios, o 2 radios nacionales o lo que fuera. Hoy en día hay muchísimas fuentes de información. Hay algunos teóricos que dicen que esta teoría de la agenda setting ha perdido fuerza. Que digamos que el individuo ya es capaz de ir directamente a la fuente sin tener que ser mediado por el medio de comunicación. Principalmente sé que esto por 2 razones. Una, porque la exposición a los medios de comunicación tradicionales cada vez es menor, cada vez la gente compra menos el periódico y escucha menos la radio. Y además porque hay una creciente desconfianza del ciudadano hacia los medios de comunicación. Es decir, yo ya no me creo tanto lo que cuentan. Ya escucho algo en la radio y digo, esto lo dice por interés propio, o ya sé que me estás persuadiendo y entonces ya me doy cuenta y no te creo tanto, ¿no? Además, es evidente el fenómeno de las fake news, estos bulos que ruedan por internet, que nos ha hecho desconfiar precisamente de los medios de comunicación. Entonces, la desconfianza y el consumo cada vez menor de los medios tradicionales nos puede hacer pensar que esto de la agenda setting está perdiendo fuerza. Pero precisamente el año pasado hubo un estudio sobre el estilo de consumo en los medios digitales por parte de los españoles que decía que un dato que arrojó es que el 40% de las cosas que vemos que consumimos a nivel de noticias las comentamos cara a cara, ya no las compartimos por WhatsApp o les damos un like. Es que hablamos de ello en la gente de nuestro entorno, con lo cual, si el 40% de lo que vemos lo comentamos, obviamente todavía este efecto, este impacto que tienen los medios en servirnos la información y hacer que hablemos de lo que tenemos que hablar, también todavía hoy tiene una influencia bastante alta. Y la segunda estrategia que está súper estudiada que tienen los medios de comunicación para influir y afectar a nivel afectivo, emocional, conductual y actitudinal de los espectadores, de los lectores o ahora de los consumidores digitales de información, se llama efecto framing, porque un frame es un encuadre. Esto en fotografía se sabe bastante, ¿no? Entonces, frame es encuadre. Quiere decir que no solo yo elijo qué información te sirvo y de qué vas a hablar y de qué no vas a hablar, sino que además yo, además de qué información te doy, te digo qué enfoque le tienes que dar a esta información que estás escuchando. Es decir, qué perspectiva, qué marco de relación, qué marco de referencia. No es lo mismo leer la misma noticia en un periódico que en otra, porque ya solo el verbo que utiliza en el titular te cambia el modo de recibir esta noticia, este impacto. No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, que el otro día en la calle de mi barrio hubo un coche que atropelló a un ciclista, a que te diga que es que el otro día, ¿sabes? En el barrio de mi calle hubo un coche que se comió a un ciclista. O que hubo un coche que se estampó contra el ciclista. Ya solo el verbo cambia totalmente el encuadre que yo tengo al recibir esta noticia. Si es grave, eso es muy grave. Entonces, si yo la noticia la sirvo así y te la doy además aderezado con una serie de imágenes, de fotos, o de qué noticia va después de esta primera que te cuento, a ti te genera un marco de referencia si esto es muy importante, es más grave, es menos grave, es tendencioso, tengo que criticar al que lo hace o no. Es decir, me viene ya dada la interpretación. Bueno, hay un autor además que habla de un montón de sesgos que pueden tener a su mano los medios de comunicación para influir hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, sesgos por omisión. Hay cosas que yo cuento la noticia y hay datos que no doy. Por ejemplo, hay un accidente de tren y yo al dar la noticia no hablo de la velocidad a la que iba el tren. Eso es un sesgo por omisión. O por ejemplo, digo los actores que fueron a la gala de los Oscar, pero no digo los que no fueron. O digo solo los que no fueron y no digo los que fueron. Hay un sesgo también a través de la ubicación. Desde luego las portadas de los periódicos, lo que está en primera plana, no tiene nada que ver que lo que está como noticia en la 18ª página. Lo que, por ejemplo, abre un canal de noticias, lo mismo que es la noticia que le dan al final antes de los deportes. Puedo sesgar por cámara o por imagen. O sea, no es lo mismo que yo una noticia sobre, por ejemplo, la inmigración, la dé con planos súper cortos de caras de inmigrantes súper cansados, ¿no? Que acaban de llegar de la patera, a que esta misma información la dé con planos amplios, viendo la playa desde lejos, que no se ve ni siquiera cuántos son porque es en la noche, no sé cuánta gente hay, cómo vienen. Hay otro sesgo que es a través del uso de nombres o de titulares. Yo puedo referirme a un terrorista como un terrorista mata a 800 personas por un paquete bomba, o un libertador de su país se inmola en pos de un mundo más pacífico. Hay también un sesgo a través de las estadísticas. Esto está súper comprobado. Anda que no hay lucha de datos después de cualquier manifestación o de cualquier evento multitudinario a favor de no sé qué partido, no sé qué idea sociopolítica, que ya hay un montón de medios discutiendo sobre cuánta gente fue a la manifestación. Pues la policía dice que no sé cuántos, pues los organizadores dicen que 2 millones más. Y luego hay un sesgo por control de fuentes, es decir, ¿de dónde has sacado esta noticia? Me dices una noticia que es súper impactante y esto ¿quién te lo ha contado? ¿La propia víctima? ¿Te lo ha contado el cobrador del seguro? ¿El alcalde del pueblo?
el amigo que quería traicionarle, la propia policía, la Guardia Civil, ¿no? ¿De dónde ha sacado esta información? Hay un sesgo también sobre la fuente informativa. Todo esto es el efecto framing, es decir, el encuadre, el marco de interpretación que los medios de comunicación dan casi de por sí, de forma innata, por su línea editorial, cuando sirven las noticias que sirven.